Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, seguimos con las lecturas. Yo toco uno de los vídeos largos, más que nada porque esa editorial saca muchas novedades y muchas de ellas me han encantado. Unas mucho más, otras no tanto, pero me han encantado igualmente. Y tienen algunas cositas que vale la pena comentarlas, ¿no? Y que al menos queden mención de esa obra en el vídeo. Será un vídeo largo, voy a ir por piano, pero un poco por faena, porque si no se os puede hacer eterno, ¿vale? Y cada día, ya lo sabéis, habrá vídeo de lecturas durante este mes de noviembre, lo que queda. Empezaremos por las primeras, vamos allá. Bueno, primero empezaremos por algunas que son de finales del año pasado, pero que me las leí justo después de hacer el último vídeo de reseñas, ¿vale? Primero, Informe de W. ¿Cómo me ha gustado esta? Dios de vida. De Get Knock. Porque lo sabéis, los que seguís el canal desde hace mucho tiempo, que he reseñado hasta la saciedad infinidad de obras que han sacado estos últimos años de experiencias en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pero este es un concepto absolutamente diferente. Tanto por la primera vista, que ya se ve por la portada, ¿no? Que el tema del arte gráfico no será el habitual que encontramos en ese tipo de obras, como luego también la trama en sí. Porque hasta ahora habíamos escuchado un montón o leído un montón de historias de gente que se veía obligada a ir ahí. Gente que de repente se encontraba con la obligación de ir a esos campos. Pero claro, no tanto gente que fue voluntariamente ahí sabiendo a lo que se enfrentaba, entre comillas, porque luego, claro, obviamente en ese sitio la verdad siempre supera la ficción. Pero sobre todo lo que llama más la atención es el arte. Fijaos que es un arte mucho más simbólico, mucho más pictórico, y en realidad aquí lo que veremos es un agente de inteligencia que se introduce en uno de los campos de concentración para realmente pues ver ahí un poco, pues pasar información de qué es lo que está pasando y cómo está yendo el tema. Y sobre todo, estamos hablando de un caso real, sobre todo, claro, a partir de ahí, gracias a este estilo gráfico tan particular, que algunos, lo sé, algunos pueden echar para atrás, consigue que al menos a lectores como yo nos transmitan más que nunca el frío, el hambre, la desesperación, lo inhóspito de aquellos parajes. Y obviamente, a pesar de que no te descubre la pólvora, porque de esos álbumes hay de esa temática, han habido un montón de álbumes, te sobrecoge este gráfico. Fijaos qué utilización del silencio, de la narrativa secuencial, de los colores, es impresionante. Yo, sinceramente, aparte de que la historia es increíble, de ese tío lo que fue capaz, aparte, cómo está narrado y cómo está dibujado, sobre todo. Lo de Aaron Locke aquí me ha dejado perplejo. Sé que son obras que quizás no son tan mediáticas o aparecen tanto en redes como otras, digamos, más blockbusters, ¿no? A los que estamos más acostumbrados, pero desde luego, si una de las razones por las que guardo un profundo respeto, aparte de otras razones, por supuesto, pero una de las principales razones por las que últimamente todavía guardo más respeto a Yermo Ediciones por su trabajo, es por la valentía de publicar ese tipo de obras, que a lo mejor en algunos de sus seguidores o clientes más habituales, pues les puede parecer pues que no encaja o que no es su rollo, pero abrir la puerta a ese tipo de obras, yo siempre lo aplaudiré. Sí, otro cómic sobre los campos de concentración nazi, otro cómic desgarrador sobre esa temática, pero con un enfoque diferente. O sea, no olvidemos, una persona que fue voluntariamente allí, sabiendo más o menos a qué se exponía, y luego con un arte gráfico absolutamente descomunal, que transmite las sensaciones de ese infierno real, con más fuerza que nunca, ¿no? Mucho más que incluso algunos de esos álbumes que tenían un dibujo hiperrealista o más al uso. Bueno, una obra que me hace mucha ilusión reseñar o comentar es esta. Onoda, Último Soldado Imperial. Tuvimos aquí entrevista con los autores, ¿no? Con Nacho Golfe y con Daniel Tomás, y aquí nos explican, pues, en definitiva, que salió primero por campaña, tuvimos aquí un directo hablando de la campaña, como luego también ha sido publicado por ellos. Y aquí tenemos la historia de, pues, como dice el título, ¿no? Onoda, un soldado que se queda anclado por ahí en una isla del Pacífico, y a pesar de que la Segunda Guerra Mundial termina con la victoria del ejército aliado, pues ese soldado sigue creyendo que está en pleno conflicto. Y a partir de ahí se desarrollarán según qué situaciones en las cuales veremos cómo te puede dejar
tan perplejo lo que a veces puede pasar, ¿no?, en la vida real. A Daniel Tomás no lo descubrimos ahora, ya hemos reseñado varios cómics aquí. A Nacho Golfe tampoco, por su gusto por el trabajo de documentación, de buscar detalles, ¿no?, de aquel ya histórico, sobre todo aquel periodo histórico que quiere narrar. Y sobre todo a Daniel Tomás lo que me ha sorprendido es ese uso, porque aquí vimos en la entrevista también páginas, aquí lo vemos en color, pero también vimos en blanco y negro, y tiene un estilo tan propio, pero a la vez tan particular, que hace que viñetas que serían lo más sencillo del mundo adquieran una fuerza fuera de lo común. Es un cómic que no te descubre la pólvora, que no busca filigranas, pero que te explica la historia con mucha fluidez, con mucha solvencia, y que sobre todo una temática como la de un soldado en una isla desierta, que os explica un poco la sinopsis inicial, no voy a spoilear mucho más, tanto en lo que está pasando en aquella isla como en los flashbacks o idas para atrás, hace que sea una lectura absolutamente absorbente, rapidísima, te lo bebes, ese cómic. Luego también, un clásico también de los cómics de Nacho Golfe, el gran trabajo que hay luego también en los extras de documentación. A ver, espérate, a ver si aquí es. Documentación, digamos, proceso creativo, el trabajo de los autores, bueno, ya lo veis. Y además en una edición que os voy a enseñar un poco el próximo del que os hablaré, formato europeo clásico, con el de Onoda. Formato más, sé que a algunos no os gusta la denominación, yo siempre diré que son cómics, pero bueno, para que entendáis más, formato de novela gráfica quizás, para que entendáis el tema del tamaño. Y otro gran acierto, tanto de Guillermo como sobre todo de sus autores, tanto Nacho Golfe como en el Tomás. Tengo muchas ganas de ver esa nueva obra de Nacho Golfe, a ver en qué consiste, junto a Delgado Conegui, como también el Tomás, también todo lo que vaya sacando, le echo un ojo porque me tiene enganchado. Una obra que quizás ha sido más minoritaria y no ha leído tanta gente, quizás sobre todo porque se ha publicado de momento solo en catalán, que yo sepa, es ese Marisel. Mar y cielo. Eso no deja de ser una adaptación del musical que ha batido récords históricos desde hace ya décadas en el teatro catalán y español, ¿no? Un musical que ha sido la obra de teatro más vista de la historia, ya no digo musical, sino la obra de teatro más vista, y que han decidido pues hacer una adaptación. Fijaos las guardas, por ejemplo. Aquí está un poco la presentación del Teatro Victoria, donde durante muchos años y décadas Dago y Dagom, la compañía de teatro, ha hecho ese Marisel. Ha representado, perdón, ese Marisel. Aquí tenemos un poco empieza con las, digamos, ramas, ¿no?, de una especie de árbol genealógico, explicando un poco los diferentes protagonistas de la obra, tanto la banda de los piratas como la otra. Y aquí, sobre todo, el gran aliciente de esa adaptación es descubrir a Coralio Espuña. Coralio Espuña Rivas, una ilustradora y dibujante que se ha adentrado con su primer cómic largo, y Dios de mi vida, qué ilustradora. Fijaos el dibujo. Es absolutamente espectacular. Quizás en el paso a paso de sus viñetas se nota que ha trabajado más o que tiene más forma de ilustrar, sobre todo en sus últimos años, porque quizás en algún momento lo podréis achar de que a lo mejor en algún bypass puede parecer un dibujo bastante estático, etcétera, pero yo cuando entré y empecé a leerla, vamos, me pasaban las páginas volando. Y sobre todo, presenta una dibujante que para mí tiene un futuro brutal, brutal. Muchas ganas de que Guillermo se aventure o se anime a publicarla en castellano para que mucha más gente la pueda descubrir. Pero de momento los que podemos leer en catalán, que tampoco es muy complicado, ya os digo que tengo varios compañeros que, a pesar de que no hablen catalán, pues sí leen un cómic catalán más o menos se enteran de todo. Pero fijaos, el espectáculo visual de Coralía es absolutamente brutal. Perdón. Y queréis que os diga, un pedazo de adaptación. También es verdad que los que seáis aficionados a los cómics de piratas, no es la clásica historia de piratas también, para que os hagáis una idea. Sobre todo habla de un historiador, de la aceptación de lo diferente, pero sobre todo de esto, ¿veis? Esto que veis aquí. Es precioso ese cómic. Además, se ha lucido con el formato, o sea, brutal la calidad.
pictórica de Coralie. Brutal, brutal. Se nota también que Guillermo ha puesto todo el cariño, como hace antes siempre en todas las obras, le ha puesto un especial cariño en esa obra. Se nota que es un proyecto que le hacía mucha ilusión a Carlos Miralles, el editor. Y bueno, ya lo veis, aquí veis las fotos un poco de los actores que representaban algunos de los personajes en diferentes funciones. Pero claro, a medida que iban pasando los años, las décadas, los actores iban renovándose y las adaptaciones en dibujo de esos personajes. Una maravillosa adaptación de Maricel, de Maricielo, y esperemos que haya posibilidades de que en el futuro aparezca en castellano, pero de verdad, lo de Coralie Espuña es absolutamente un espectáculo, a nivel gráfico, brutal, brutal. Vamos a uno que ha sido una grata sorpresa. Nobody, temporada 1, eso parece un título de la serie de televisión, ¿no? Y no deja de tener su sentido, no deja de tener su sentido. A ver, aquí, temática, thriller, muy sombrío, asesino en series, etc. Mira, la historia empieza muy sencillo, con un personaje, este de aquí, ¿veis abajo? ¿Veis abajo? Fijaos, esa escena. La puedo enseñar porque no es spoiler, sale en cualquier sinopsis de la obra, ¿eh? Y se lo encuentran y bueno, le acusan de un asesinato del cual él se reconoce culpable. Y a partir de ahí empieza los interrogatorios, etcétera, en los cuales no tienen desperdicio esas conversaciones, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí nos damos cuenta, sobre todo por el estilo gráfico, fijaos el estilo tan particular de Meteor, que ese autor lo quiere seguir más la pista porque me ha encantado cómo engancha perfectamente con la atmósfera, ¿no? Y la temática de la obra. Y a partir de ahí nos explicarán muchísimas cosas. Son varios capítulos, como si fuese una serie, repito, en la cual, ¿cómo os diría? Para que os hagáis una idea, me recuerda su atmósfera a según qué series, por ejemplo, que hemos podido ver de tipo True Detective, ¿no? Ese rollito. De verdad, el estilo gráfico es brutal, brutal. Y aquí vamos pasándonos a otras épocas, ¿veis? Si reconocéis ese personaje, pero en otro momento. Y van recordando según qué momento es el personaje para que luego, al final, ya no spoileré más, pues se vayan aclarando muchas cosas y muchas dudas que surgían al principio. Incluso durante su lectura van apareciendo nuevas dudas, ¿no? Nuevas preguntas que te vas haciendo. Desde luego, el ritmo es un ritmo pausado. O sea, esto no es un cómic apasionado lleno de persecuciones, de disparos. No, 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 no. Aquí, sobre todo, se trata lo macabro, lo espeluznante, pero se insinúa, más que enseñarse muchas veces. Y sobre todo también con personajes muy complejos, que a mí me encanta eso. Los personajes grises, ¿no? Esos personajes que ninguno es agua clara, el bueno de la película de toda la vida. No, 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 eso no va por ahí. Y además lo plantean como que van a explicar más historias, con más personas diferentes, historias diferentes, como si fuera una serie. Y me encanta el proyecto, por lo que he leído en redes, de verdad, lo de Nobody, una grata sorpresa, tanto a nivel de concepto, a nivel de guión y también de dibujo. Encaja perfectamente. Una obra, para mí, para lo que te quiere dar, redonda, de verdad. Y bueno, los aficionados a los crímenes, los cines en serie, thrillers policíacos y tal, vamos, súper recomendable, súper recomendable. Para recomendable esto. Qué gran maestro, qué gran maestro. Hablamos de uno de los mitos del cómic, ya no solo franco-belga europeo, sino el cómic mundial, ¿no? Que es Louis Trondheim. Trondheim nos vuelve a editar con un proyecto que está en integral, sus primeros álbumes, y quedará uno segundo, ¿no? Para englobar toda la obra, con un montón de álbumes sobre un mundo que en muchas similitudes podríamos compararlo a la que hizo conjuntamente con los Baden en La mazmorra, ¿no? Esa obra maestra del cómic europeo. Pero sí, pero no. Tiene sus diferencias y un concepto en claro. Estamos hablando de un personaje que es un antihéroe, que tiene varios poderes, pero muchos de esos poderes son absurdos, absolutamente absurdos. Y lo que empieza como un viaje ya no del héroe, ¿no? Del antihéroe, ¿no? Vemos cómo ese personaje va evolucionando, va empezándose a preocupar por lo que le pasa según qué personajes que va encontrándose, algunos más anecdóticos y violentos y otros pues que se quedan en la obra y tienen su enjundia. Y sobre todo lo que volveremos a comprobar, iba a decir descubrir, ¿qué carajo descubrir? Lo que volvemos a comprobar es la maestría de Trondheim para crear de la nada una historia que parece
pues sí, hay según qué humor negro, quizá no es tan acentuado como en La mazmorra, pero lo hay, pero sobre todo cómo va desde una historia más o menos pues un poco de humor, ¿no? Y fantasía, y un mundo teóricamente ambientado en un mundo medieval, pero un mundo ficticio, a temáticas mucho más serias y mucho más competitivas, incluso que te van, tú mientras lo vas leyendo te vas haciendo preguntas acerca de esos temas, ¿no? Que vamos tratando o que los personajes van insinuando a lo largo de las viñetas. Y sobre todo, ese trabajo de Trondheim a nivel gráfico, lo que el aparentemente dibujo sencillo que tiene, está lleno de una maestría indiscutible. La expresividad según momentos, según qué personajes, con 2 líneas. El detallismo muchas veces dentro de los fondos o lo que acompaña a los personajes, que está cuidado hasta el mínimo detalle. Yo lo entiendo con el currazo que conlleva eso, la ingente capacidad productiva que tiene Trondheim, que en esos años, en esas décadas, ha producido decenas y decenas y decenas y decenas de obras. Es una absoluta brutalidad. Un caso aparte del mercado europeo, de ahí también a que se considere uno de los grandes maestros contemporáneos del cómic. Y bueno, una joyita que nos trae por fin Guillermo, porque esto estuvo publicado anteriormente en Francia, pero estaba inacabada, ahí en Francia, en España, pero estaba inacabada. Ojalá vengas Integral 2 de la mano de Guillermo y tengamos por fin Ralph Aham, vamos, toda recopilada. Además, una obra que tampoco ha dado mucho que hablar en redes, creo, y es para mí es uno de los grandes tesoros de Guillermo de este año. Absolutamente brutal. Brutal ese cómic. Bueno, seguimos con... Este me parece una cuestión que también me ha llamado mucho la atención. El Camino a Epsilon, de una autora, joven, Lolita Couturier, que se nota que se ha criado mucho como lectora con el manga, y así como quien dicen, es que el europeo es muy aburrido, el europeo siempre es más lo mismo, la misma estructura narrativa, los nuestros. Esto es el llamado nuevo BD, ¿vale? Con nuevos estilos, nuevas maneras de narrar. Y aquí vemos pues una protagonista que es la que tenemos aquí en la portada, ¿veis? Que de repente la vemos solo empezar las páginas, que se despierta, ¿no? Y está fuera de su ciudad, embarazada, y en la cual, pues nada, ha sido abandonada y sobre todo lo que tiene es una especie de mapa. Aquí pondré primero la página donde lo mira para que tengáis una conclusión lectura más fuerte. ¿Veis? En la viñeta tiene la mochila con un pequeño kit de supervivencia. Ay, Dios mío, la cámara, ya empezamos. Te lo juro, ¿eh? Esto lo odio. Perdonad. A ver si ahora sí. Ahora sí, venga. Un kit de supervivencia, lo veis, y luego un mapa. Un mapa que le marca el destino de, como dice el título, Epsilon, ¿no? Que es otra ciudad la que va a visitar. Y todo ese caminito de puntitos es el camino que tiene de hacer para llegar a esta ciudad y estar a salvo, porque estamos hablando de un mundo posapocalíptico, lleno de peligros, y en el cual, pues, mejor que no esté. Va acompañado de esta niña, en momentos, conocer a algunos otros personajes que son vitales en la trama en su momento, pero sobre todo no deja de ser el camino en ese caso de la heroína, sorteando peligros, ¿no? Y personajes que se van encontrando y situaciones que tiene de afrontar, pero tanto la narrativa como el estilo visual, etcétera, te da la sensación de algo, pues, ya no diré diferente, pero refrescante, no más de lo mismo. Además, con una lectura que, a pesar de que es un toshal impresionante de muchísimas páginas, fijaos que trabaja mucho con la narrativa visual, con la narrativa secuencial. Tendréis bocadillos, sí, pero mínimos, fijaos, ¿ves? Entonces, claro, las páginas vuelan porque además te tiene atrapado en un poco todo lo que es su trayecto y no puedes parar y que seguir. El tratamiento, tanto la narrativa como el color, brutal. El estilo, sé que hay gente que le puede entrar y gente que no, pero a mí, primero me ha sorprendido al principio las primeras páginas, me ha llamado mucho la atención, pero luego me ha enganchado, vamos, no he podido dejarlo. Uno de los grandes también, creo, no mencionados estos últimos meses, de Guillermo, y creo que es una obra valiente, con mucha personalidad, y una autora, esa Lolita Couturier, que tendremos de seguir en sus pasos, tenemos que seguir sus pasos, a ver qué es capaz de hacer en sus siguientes horas, porque desde luego promete muchísimo. Bueno, seguimos. Ay, perdón, aquí, espérate, a ver si puedo. Aquí. ¡Ay, cómo me gusta esa obra! Mira, hablamos también de diferente. Toma diferente. Fuera de la ley, la historia real de un convoy transgénico. Estamos hablando de uno de los primeros casos documentados de transexuales en Estados Unidos. Fijaos aquí incluso al principio, antes de empezar ya,
te pone las imágenes con el personaje real. O sea, que estamos hablando de un personaje real. Luego, obviamente, como cualquier tipo de obras, se tocarán sus licencias en sus momentos para que la narrativa o la historia sea más fluida, ¿no? Ya hablamos de una niña que nace en un hogar, pues ya lo veis, aquí medio abandonado, en medio de la montaña, con un padre alcohólico que encima maltrata a su madre. Y bueno, a partir de ahí veremos un poco desde la infancia, juventud de ese personaje y cómo en aquellas épocas donde incluso había una ley, ¿no? Varias leyes, por decirlo de manera, que complicaban su existencia, ella se fue adaptando, pero siempre fiel a sus instintos, ¿no? A su principio natural, ¿no? Que era que era un hombre en un cuerpo de mujer. Y así como, por ejemplo, aquí veis, escenas, por ejemplo, diferentes etapas, como veis que puede parecer un western, sí es un western, sobre todo por la ambientación, ¿no? Y el sitio donde está ubicado, ¿no? Ese oeste de Estados Unidos. Pero se trata sobre todo más de un relato social y existencial de un personaje en una época en que, sí, a lo largo de su historia siempre han tenido difícil en esos tiempos y en estas tierras inhóspitas, todavía lo era más. Puede llamar mucho la atención el estilo gráfico. Reconozco que a mí al principio decía, no sé si ese estilo gráfico me va a hacer sentir cómodo durante la lectura. Al igual que alguno de los que ha dado, empecé a leer y esto, vamos. Esta obra ya no me la imagino con otra dibujante, perdón, que Priscilla, porque esto, si lo veis aquí, está guionizado por Stefan Tamillon y dibujado por Priscilla Ollier. Y de verdad, lo de Priscilla me ha encantado, el arte gráfico. Una historia que en según cuantos te pone los pelos de punta, en según qué momentos te sobrecoge el estómago, en según qué momentos te hace esbozar una sonrisa en la cara. Y de verdad, uno también de los títulos que apenas ha hablado nadie, recuerdo algún compañero y algún autor que ha comentado algo sobre ese cómic y me ha hecho mucha ilusión, pero de verdad, una joyita de esas escondidas, también tamaño así un poco más reducido, como el de Onoda, que os he comentado, y con una lectura absolutamente diferente de lo que muchos estamos acostumbrados al catálogo de Guillermo, al menos los que leemos Guillermo desde hace ya bastantes años. Seguimos, ahora vamos a uno de los clásicos, grandes clásicos del catálogo de Guillermo, una absoluta maravilla del europeo moderno, ya de hace unos años, pero podemos considerar el europeo moderno, que es esa maravilla llamada Crónicas de Excalibur, que yo la descubrí con sus álbumes originales y que ahora ha englobado con gran acierto, creo, el Guillermo en un integral que engloba toda la obra. Además, corrigiendo algunos errores de impresión, rotulación, maquetación, ¿vale? Que había en la obra. Todo solucionado. El formato es un poquito más pequeño que los álbumes originales así europeos, pero el formato es inmenso. Creo que, igualmente, con el impresionante arte de los mejores que he visto de Brion, ¿no? A un estilo así pictórico, muy grandilocuente, que sirve tanto para las escenas más de charla, conversación o contemplativas, como las escenas más épicas, porque hay momentos también muy épicos de batallas y de... Porque siempre he dicho, un momento épico no hace falta que sea una batalla o un enfrentamiento. A veces hay momentos épicos reposados, pero fijaos, son cuadros, son cuadros. Y bueno, deja de ser otra revisitación a los mitos artúricos, ¿no? A toda aquella etapa y aquella epopeya donde personajes como Merlín, Morgana, Arturo, etcétera, 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 harán acto de presencia, pero sí, con uno de los mejores guiones que lo han tratado, con uno de los mejores tratamientos pictóricos y gráficos que hemos tenido en el cómic de esta trama y, en definitiva, con una de las obras que forman parte de las joyas del catálogo de Guillermo. Ahora, con todo el acierto del mundo, creo, lo han adaptado a ese formato integral para que tanto los que no lo leísteis como los que lo queríais englobar en su tomo o no tuvisteis oportunidad de tenerlo en su momento, pues aquí es que vas pasando páginas que no tiene desperdicio. Además, a pesar de su densidad y de todas las cosas que se cuentan, te lo bebes, te lo bebes. Es brutal. Una de las grandes joyas, y a quien le guste los relatos de caballería, los mitos artúricos, un imprescindible. Un imprescindible, esas crónicas de Excalibur, maravilloso. Absolutamente maravilloso. No hablaré mucho más de él porque sí, ya lo reseñé en su momento aquí en el canal. Bueno, nos vamos a otro, que es, ese también es para reivindicar, Fritz Lang, el maldito. Hablamos de Fritz Lang, uno de los mitos del séptimo arte del cine alemán, uno de los grandes maestros del séptimo arte y del arte en general, y que fue
precursor, ¿no?, e innovador en ese medio como el que más. Aquí narra muchas cosas de las que no sabíamos, al menos yo, de Fritz Lang. Yo conocía mucho sus películas, su importancia en la historia del arte cinematográfico, pero no conocíamos a Fritz Lang, que se crió en su Alemania, en una Alemania más en tiempos convulsos, en las que cada vez crecía más el auge de algo que obviamente más que había la historia del país y del continente y del mundo, y que, ¿cómo haría frente, estando él ante su prioridad, que era hacer películas, ¿no?, en un mercado tan competitivo, y en su país Alemania, donde tampoco era tan fácil, combinar esa aparición, ¿no?, de esas joyas, ¿no?, de esa joya de periodo donde nació el expresionismo alemán, la Bauhaus, todo, ¿no?, una creatividad sin precedentes en Europa en aquel momento, y a la vez crecía el auge del nazismo, ¿no? Aquí vemos escenas míticas del cine, no spoilaré más, y luego, pues, evidentemente, el auge y la aparición del terror. Y entonces aquí está un poco uno de los momentos importantes del álbum, es la disyuntiva de decir, hago como si no hubiese nada, me dedico a hacer mis películas o me adapto a lo que está pasando en mi país, hago caso a lo que me están pidiendo, no voy a decir más, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, oye, un álbum, el clásico álbum europeo, las páginas, y a quien le guste el cine, indispensable. A quien le gusten los biopics o biografías de personajes claves en la historia del arte y de la humanidad y quiera saber un poco su vida, indispensable. Y a quien le guste el cómic de nazis, aquí sobre todo es una parte del entorno en el que se encuentra ese personaje, ¿vale? A pesar de que obviamente tiene gran importancia todo el tema, pero no desde el punto de vista de quien normalmente muchas veces busca cómics de nazis, ¿eh? Bueno, nos vamos a un total. ¿Cuántos álbumes son? ¿7? ¿6? No me acuerdo. Creo que son 7 álbumes, ¿no? No me acuerdo. Ahora os lo digo. Un integralaco, que es una absoluta barbaridad. La edición. Arte, a ver si encuentro aquí la última parte yo de. Que no quiero estropear aquí yo la. Nos quiero enseñar alguna página que se spoile, sobre todo del último álbum, que es donde estoy ahora buscando el apartado de. Aquí está el último álbum. Ah, mira aquí. 6 álbumes, madre mía. Araun, bueno, el señor del infierno, del averno, de las tinieblas. Araun, fantasía oscura. Vamos, si queremos un cómic donde la épica de la fantasía oscura lo que queráis ver en su máxima expresión, este es el cómic. Hay otros, pero este es uno de ellos. Araun, madre mía, qué locura. Aquí tendréis un conflicto, sobre todo familiar, entre unos hermanos, una madre y uno de sus hermanos, que es Araun, ¿no? Y tendréis desde el origen, ¿no?, de cómo se origina primero la génesis, la gestación de Araun, igual que sus hermanos, con unos personajes, lo más típicos del género, ¿no?, de la fantasía oscura, ¿no? A quien le guste la fantasía oscura, esto es un disfrute absoluto. Momentos más grandes que la vida, épicas raudales en cada página, violencia, gore, batallas, sensualidad, mujeres esplendorosas, criaturas increíbles, todo lo que puedes buscar en la fantasía oscura, fantasía épica, vamos, es brutal. Yo ahora iré pasando algunas páginas para no explicaros bien, si tenéis el clásico ríos de sangre, pero también a momentos, porque ya no solo es la creación de esa trama y de esos personajes, sino la creación de ese mundo, ¿no? Hay unas creaciones absolutamente descomunales a nivel épico. Bueno, para que os miráis, por ejemplo, aquí. Pero sobre todo también lo que os quiero enseñar, mirad. Esto es lo habitual en ese integral. O sea, épica, todo tan más grande de la vida, no puede haber algo más épico, esta sensación que te queda muchas veces, ¿no? Muchas de sus. Así quiero enseñar algo un poco más, tener algo más puramente de batalla, a ver si lo encuentro, porque hay algunas. La sensualidad, mujeres esplendorosas, tal, salen habitualmente, constantemente. No os la voy a enseñar porque recuerda que estamos en YouTube, y eso de enseñar un poco de
desnudo precioso, no lo llevan bien. A ver, esperéis que estoy intentando buscar un momento de batalla o algo para que os hagáis una idea también de, aparte de la epicidad en qué momentos se lleva de una manera magistral el tema de las batallas. Bueno, ahora no lo encontraré, es un típico. Mira, hay momentos como estos, por ejemplo, ¿no? Pura fantasía. ¿Lo veis? Momentos, los tonalidades de pura batalla y conflicto. A ver si lo encuentro por aquí. Ahora no lo encontraré, es que esto es un clásico mío también, buscar una página concreta y no encontrarla en el momento que se va a encontrar. No luego que la encontraré 43 veces seguidas. Eso suele pasar. Pero vaya, hay enfrentamientos también de otro tipo. La verdad es que hay una creación de mundos aquí. A ver, aquí se ve bien. Lástima de la luz porque es que esto impresiona mucho más verlo in situ, con las páginas delante. Es absolutamente descomunal. A ver si veo alguna. No, ya ahora no encuentro las batallas, perdonad. Pero vaya, imaginaos escenas absolutamente de carácter bíblico, no por lo que transmiten, sino por la magnitud. Fijaos, por ejemplo, aquí. Es descomunal y eso no es nada, comparado con algunas de las que hay. Un absoluto espectáculo. A ver, no deja de ser un cómic canónico de lo que tiene que ser un cómic o una historia épica de fantasía oscura, ¿no? No deja de ser eso. Pero los mimes con los que está hecho son impecables. Tanto a nivel de guión, de tratamiento de personajes, desarrollo de personajes y sobre todo a nivel gráfico. Es un absoluto espectáculo. Y cualquier aficionado a ese género, vamos, otro de los imperdibles o infalibles que puede tener en ese género que tanto le apasiona. Absolutamente brutal, Aaron, brutal. Bueno, vamos a un cómic absolutamente diferente. Pero yo creo que todavía más terrorífico que muchas de las cosas que aparecen en ese álbum. ¿Qué es este? El hombre del saco. Otra de las obras, tamaño así y formato novela gráfica, con Di Gregorio y Panessione. Dos autores no conocía nada, o no recuerdo haber leído nada, y habla de un niño que vive en una zona residencial donde en teoría su vida es idílica, ¿no? Tiene sus padres, sus amigos, etcétera, con un estilo de dibujo, ya lo veis, fijaos, mucho más, le diríamos cartoon, más y tal. A ver si otra vez la cámara despierta, porque cada vez es más. A ver si hace caso. No, volveremos a intentarlo, disculpar. A ver si ahora despierta. Nada, no despierta, es imposible, es horroroso tiro de la cámara. Ahora aquí, vamos a ver si le acerco al hombre igual. No sé qué pasa. Ahora. ¿Veis el estilo de dibujo? No sé, el habitual, ¿no? Como por ejemplo, que un identificamos ayer, o quizás lo identificamos más con la obra que os enseñaba antes, ¿no? Ese Around, ¿no? Pero es que es un dibujo perfecto. Hay momentos maravillosos, algunas veis de ese tipo. Y sobre todo eso va, pues, como dice el título, del hombre del saco. Un hombre del saco, como este que veis aquí. A ver, aquí. Voy a retirar un poco la lámpara, porque si no, no hay manera. Fijaos, el hombre del saco, ¿lo veis? Aquí. Cuando trabaja las sombras y quiere transmitir el miedo de esa criatura, vamos, el autor lo hace maravilloso, ¿no? Pero luego también lo enseña a plena luz del día. Y quizá con la escena ya lo decimos un poco todo. Pero bueno, esa obra me recuerda, sin tener nada que ver, sin tener nada que ver, a una obra que leí de cómic americano el año pasado, que era, creo que Los Sacomostros, me gustó muchísimo, que era El Armario, de un niño que le salió un monstruo del armario. Bueno, pues al final veremos, si no viene nada más, que ese hombre del saco, al final lo reconoceremos y sabremos por qué le tenía tanto miedo a ese niño, ese hombre del saco. Brutal. Piel de gallina, más real que la vida misma, por desgracia, y maravilloso cómic, muy necesario y sobre todo la valentía de Guillermo de seguir sacando cómics de ese tipo, ¿no? Desde el vaquero transgénero, ese hombre del saco, el informe W, etcétera, 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 es que sigue diciendo. Y hay más todavía, y hay más. Pero bueno, vamos a seguir con... ¡Hombre! Una de las... Este me ha hecho mucha gracia. Las investigaciones de Nicolas Le Floch.
un investigador. Esto está basado en los relatos de Parot, muy famosos en Francia, ¿no? Es una especie de, es un Sherlock Holmes a la francesa, ubicado en un tiempo no muy... antes de la Revolución Francesa, ¿vale? Unos años antes de la Revolución Francesa. Y eso sí, con la actuación de Dobbs y Corbaillon y Sheikh Alart. Entonces, el dibujo es maravilloso, te transmite perfectamente a esa época histórica. Engloba, es un integral también que engloba los 4 primeros álbumes, si no me equivoco, son 4. Y olvidaos aquí de grandes escenas de acción, grandes batallas, no. Aquí sobre todo va de investigación pura y dura, mucha conversación, pero joder, qué bien llevada. Qué bien llevada. Yo no he tenido la suerte de leer los relatos originales de Parot, pero salvando esto, me parecen unos relatos, al menos los que he leído aquí, la adaptación que he leído aquí, joder, que a quien le guste esa temática de las investigaciones, los sospechosos, qué habrá pasado realmente. Bueno, aparte se ve un desarrollo del personaje, porque en esos primeros 4 álbumes no sé qué pasará luego, pero si una persona quizás más... Nicolás de Floch es bastante introvertido, tío, pero luego se va espabilando, va teniendo también según qué tipo de relaciones, etcétera. Y vemos que el personaje va avanzando y va evolucionando, y eso me ha gustado mucho. Sobre todo es un cómic muy de género, del género de los investigadores, y ambientados en una época también convulsa, ¿no? Como aquellos años en Francia. Y está llevado reposadamente, pero sin freno, o sea, tranquilamente, pero sin freno, va avanzando y prácticamente ni te enteras, y luego cuando te da la resolución, maravilloso. Hay más álbumes o más relatos de ese personaje, veremos si Guillermo nos los trae. Primero si se han publicado en Francia, que eso lo tengo que investigar, y luego si los publicará Guillermo, en ese caso aquí en España, pero de momento a mí me ha encantado y súper recomendable para quien le guste ese género. Ahora, quien quiera acción a raudales y esto le supone, pero a quien le guste ese género, maravilloso, sí, Nicolás del Sol, me ha gustado mucho. Luego seguimos con otro que sí que este es uno de los grandes clásicos, también lo he reseñado en varias ocasiones en el canal, mira que iban sacando algunos de los volúmenes de la serie original, como luego también esos Sensei, esos, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que eran una serie paralela, en donde le dábamos algunos de los personajes de la serie principal, ¿no? Samurai, cuarto volumen, en ese caso titulado Insospechable, que engloba también Integral, que engloba algunos álbumes. En ese caso, ¿cuántos son? Espérate, a ver si me aclaro yo. Porque es que, claro, ya lo veis hoy con el vídeo, que han sido muchas lecturas, más las que no enseño hoy, o quizás no me han llamado tanto la atención, pero y creo que son 3, ¿no? Si no me equivoco. Joder, me cacho la mar. A ver, aquí. Sí, 3 álbumes europeos. Lo que no cambia aquí es la maravilla visual. El arte es descomunal, brutal, ¿vale? No encontráis aquí las típicas flash pages esas de 4 páginas, ¿no? Como había en alguno de los volúmenes, pero absolutamente es un espectáculo lo de Morning. Y Di Giorgio, pues bueno, con su capacidad ya conocida por crear de la nada, ¿no? Situaciones que ponen en, ¿cómo lo diría? En jaque, ¿no? Al protagonista. Un protagonista que, bueno, lo conocemos sobradamente los que seguimos la serie y que en teoría, pues ya ha llegado su momento de calma, ¿no? Y su momento de tranquilidad, pero no. Vuelven los problemas y aquí spoileré lo mínimo posible porque es que sobre todo os podéis spoilear cosas tanto de ese álbum como también de cosas que han pasado los anteriores y sé que todavía sois bastante gente que tenéis que descubrir esa serie y desde luego a que le guste las series de Samurai, las series relacionadas con esas etapas, ¿no? Históricas del Japón, vamos, imprescindible, de lo mejor a nivel de europeo que he leído Samuráis, esta serie. Creo que los anteriores están disponibles, si no me equivoco. Bueno, ¡buah! Cómo me gusta esto, Dios de mi vida. La Gran Serpiente es uno de los más recientes, esto lo leí hace poco, a pocos días. Dios de mi vida, qué absoluta maravilla. Bueno, aquí tenéis a Pierre Lemaitre, que es el escritor que creó el relato escrito, ¿no? La novela, o el relato más bien, y luego la dibujante, Dominique Monfeuille. Dios de mi vida, qué barbaridad de te digo. Aquí vemos esto vamos a la sesión en serie.
Y el asesino en serie, que esto tampoco es un spoiler, es esta señora mayor de aquí. Ay, no, espérate, es esta de aquí, perdón. Sí, aquí. Estos son la segunda página, ¿eh? O sea, no os spoileo nada aquí, ¿eh? Entonces, por un lado, la temática un poco principal parecería que sería una asesina en serie mítica, infalible, que nunca han podido conseguir pillarla porque era, vamos, la asesina perfecta, pero esa señora ya es muy mayor. Y sigue en su proceso, ¿no?, de asesinar a sus víctimas con la misma frialdad y eficiencia siempre, pero esa eficiencia a veces no es del todo perfecta. ¿Por qué? Por el tema de la memoria. Nos recuerda si ha hecho esto, si lo ha hecho bien, si no lo ha hecho bien, etcétera. Hay un inspector de policía que parece que acaba de caer del árbol, en cambio otro que se le va a espabilar y empieza a creer lo que nadie podría creer. Y veremos un relato de así no sé, pero sobre todo de un tema de temas mucho más profundos, temas mucho más humanos. Esa página, por ejemplo, esas dos páginas habla de ello, por ejemplo. Con lo cual, tendréis la adrenalina y la emoción de según qué escenas de ese género, ¿no?, que a muchos nos gusta tanto, que son los asesinos, ¿no? En ese caso, más que un asesino en serie, es un asesino profesional. Pero luego, con conceptos de la vida, sobre todo de la vida crepuscular, que te llegan adentro y te ponen la piel de gallina. Y además un álbum, ya lo veis, de un total interminable. Es decir, qué pedazo de comicazo, porque además el estilo gráfico de Dominique es absolutamente descomunal. O sea, un dinamismo, una fuerza. Me ha encantado, engancha perfectamente con el relato, de verdad. Es brutal. Para mí, una de mis, así como entretenimiento, una de mis lecturas favoritas, de momento lo que llevo este año de Guillermo, ¿eh? Muy guapo, esa serpiente con un final. Final, uf, muy chulo, muy chulo. Me ha gustado mucho La Gran Serpiente. Nos vamos a otro integralaco con varios álbumes, que es ese Holly Hunt. ¿Cómo me ha sorprendido ese Holly Hunt también? Yo con la portada no sabía muy bien qué pensar ni qué esperar. Con guión de Stéphane Servan y dibujo de Keith Toussaint. Aquí nos vamos a, ¿cómo os lo diría? Nos vamos a Nueva Orleans, tierras del Mississippi, con esa investigadora, Holly Hunt, que es la protagonista que sale en portada, que se puede investigar casos que a ella particularmente le interesan, ¿no? Nos trasladarán bucólicamente a esas tierras tan míticas, ¿no?, y tan chulas, ¿no? Es una de las pocas zonas que me encantaría conocer algún día de Estados Unidos, es esa zona. Brutal, es bucólico. Pero luego irá acompañado, por ejemplo, ese personaje, este periódico que veis, que es alguien que hace un reportaje y escribe sobre su vida, ¿no? Y tendréis, es de investigaciones, así como hemos hablado de Nicolas Leclerc, ambientado en los prolegómenos, un tiempo antes de la Revolución Francesa. Acá hablamos también de otra época también, en la que eran tiempos difíciles, sobre todo para una autista femenina, pero que empieza a investigar asesinatos. Desde unos niños que aparecen descuartizados en el pantano, a otro que sale con un tío en la cabeza, y crímenes muy diferentes, pero en los que obviamente hablamos de las tierras que hablamos, que luego hay otro cómic que también hablaremos de los temas, pues el tema también de la segregación racial, el vudú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre con la lógica de esa mujer que le gusta investigar esos casos curiosos, estos pantanos inconfundibles de esas tierras. El dibujo no se da a grandes, los veis, o páginas así muy espectaculares, pero también entramos aquí en un aire un poco místico, ¿no?, un poco sobrenatural, porque desde luego también lo que tiene Holly Hunt es que el tema de la muerte, ¿no?, y lo que más allá de la muerte y tal, es una gran apasionada de ese tema, por decirlo de alguna manera. No quiero estudiar mucho. Una grata sorpresa, sin ser un cómic también que tenga pasada historia del noveno arte, me lo ha hecho pasar genial, sobre todo un claro ejemplo de buen oficio, tanto por parte de Stéphane Servan como Keith Toussaint. Vamos, a Keith Toussaint lo conozco de hace ya años, a Servan también he leído algún cómic suyo, pero demuestra un oficio brutal, haciendo de una temática y de unas historias que quizás sobre el papel no te llaman tanto la atención, un cómic súper entretenido y adictivo, muy chulo. Bueno, seguimos con Buf, lo que hay aquí.
Pues mira, una de las lecturas que más he disfrutado también este año de Yelmo. ¿Cómo me gustó y qué grata sorpresa? Porque además creo que prácticamente muy poca gente ha hablado de él. Darnan, el verdugo francés, con Perna y Beduel al frente. Disculpa la traducción, pero esta sí que no es útil. Estamos hablando de, y además aquí lo veis muy claramente, arriba, el de arriba es el mismo personaje que el de abajo. De un héroe de Francia en la Primera Guerra Mundial a un absoluto terror, bueno, aliado del ejército nazi, esa persona de aquí. Esa persona existió, por supuesto, ya en sus primeras páginas te avanza un poco, te muestra una imagen real, creo, si no me equivoco. Sí, míralo aquí. Luego hay más imágenes, ¿eh? Este de aquí, ¿no? Pues este señor pasa desde de vivir el terror de las trincheras en la Primera Guerra Mundial con un compañero que siempre va con un gorro de lana, por así de abrigo, este de aquí. Y se crea una situación en la que, entre ellos dos, en la que él, el protagonista del que os hablaba, se convertía en héroe. Hará algo inimaginable. Escenas brutales, muy bien llevadas, del terror de las trincheras y cuando tenían de salir y vamos, aquello en absoluta carnicería, brutal, con luego lo que sucede y el por qué se convierte en un héroe nacional, ¿no? En un soldado de los más condecorados. A partir de llega otra etapa en Francia y ese personaje, con según qué cositas, ¿no?, que vamos descubriendo, pues aquí se meten en las milicias francesas y empieza según qué cositas a desarrollar, ¿no? Y si veis aquí las páginas de abajo, ese héroe de la Primera Guerra Mundial empieza a pensar que a veces lo importante no son los métodos ni con quién te alías, sino lo importante es el fin, lo que consigues luego. Y con ello, pues, se crean situaciones de lo más... No os voy a explicar más porque aquí spoiler más, esta obra es un absoluto crimen, pero acción tendréis a raudales en qué momento. O sea, podría ser un... Pero también temas de charla, pero sobre todo también mucho entre los dos personajes que os he comentado antes, ¿no? Que se volverán a ver, y vamos, y se van a volver a ver. Y bueno, con un final que te deja perplejo. Una absoluta joya ese Darnan. Me ha encantado. Sobre todo porque es una temática que me apasiona y sobre todo también te habla de, obviamente, de la vida de este hombre, de lo que hizo, ¿no? Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo también la naturaleza humana, ¿no? De lo que es capaz, ¿no? Y cómo pueden, según momentos, siendo la misma persona, cambiar según qué conceptos o qué criterios o prioridades, ¿no? Según las experiencias que haya vivido. Brutal ese Darnan, uno de los grandes pecados de este año por parte del catálogo Guillermo de que no sea más conocido por más gente, ¿no? Que no se hable de él más gente. Absolutamente brutal. Uno que es una curiosidad y me ha gustado, porque además tengo un personaje literario que a mí siempre me ha apasionado y cuando lo he visto adaptado en mil y una formas, ¿no? Desde la Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore, como muchas otras adaptaciones más clásicas, ¿no? El relato clásico de Jules Verne, tenemos ese Nautilus. Aquí vemos a un Nemo anciano, pero vaya anciano, y para que os digáis, estamos hablando de cuando había conflictos de intereses, bueno, y espionaje entre Rusia y Reino Unido, pues teníamos un agente, ¿no? Un agente de servicio británico, pero de origen indio, que se ve en un traspié ahí en según qué ubicación de la India, y para salir del paso, bueno, va a un barco que al final resulta ser hundido, y se encuentra en una situación en que para escapar de un sitio, pues tendrá de conseguir encontrar al famoso legendario Capitán Nemo, que mucha gente dice que ya murió o que no existe. Y con sacado un rato, pues veremos que esos dos personajes se cruzan y ahí es pura aventura. Pura aventura, mezclando personajes ya de la literatura clásica con un momento histórico también muy convulso, ¿no? Y está muy chulo, es europeo de aventuras de toda la vida, dibujado impecablemente, con escenas de batallas, incluso escenas marítimas muy chulas, y los enseño más porque no quiero spoilear. Pero de verdad, una grata sorpresa, ¿eh? Obviamente yo
La lectura que más impactado con como os he dicho antes, con un Darnan, pero vamos, el Nautilus lo disfruto como un cochino, como si relato de aventuras clásico. Vamos, una absoluta joyita. Muy divertido. ¿Qué más? Hombre, Talión. Aquí tengo sensaciones encontradas. Pero como las que me gustan son tan acentuadas, he querido destacarlo. Talión. Talión, un autor que yo principalmente no tenía registrado. Y, sinceramente, espérate que no veo ahora el nombre. A ver, aquí. Aquí, ¿lo veis? Bueno, sobre todo ya por lo que se ve en la portada de fondo, pues ciencia ficción, con civilizaciones, digamos, o posapocalípticas o hechas polvo. Eso es lo que aparenta y es lo que te da. Pero está claro que el autor, aparte, quiere darte a nivel de historia también una obra más densa, ¿no? Y más compleja de lo que sería el clásico relato sencillo de ciencia ficción. Que la ciencia ficción también se ha utilizado a lo largo de su historia muchas veces para hablar de temáticas que ha sido una especie de envoltorio para hablar de otro tipo de temáticas, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Desde existenciales a éticas, sobre la sociedad actual, etcétera, ¿no? Y aquí veremos una obra que, sinceramente, a mí me ha parecido en según qué momentos que se vuelve demasiado atropellada, incluso confusa en según qué momentos. Es uno de los cómics que he querido leer por segunda vez. Y cuando acabé la segunda vez, no se me quitó esa sensación de quiero explicar muchas cosas, muchas no las explicas del todo claramente. A nivel de las escenas de acción también es un poco todo confuso, pero claro, ¿qué pasa? Están chulos según qué temáticas propone. Algunos de los personajes me encantan y sobre todo luego cuando te regala cosas así, pues a mí ya me ha ganado. Entonces, a nivel general diría que es un cómic de ciencia ficción que yo he disfrutado, sobre todo también por el entretenimiento y las ganas de probar que tiene cosas. ¿Veis aquí? Me encanta, los autores se atreven a hacer esas cositas porque a mí me tienen ganado con eso, pero considero que ese cómic tenía mimbres, temática, personajes y subtramas con las que se podía aprovechar, se podía haber aprovechado muchísimo mejor. Es un cómic con las que te acabas con la sensación de decir, me ha molado, pero me podría haber molado muchísimo más. Es un poco la sensación que me queda. Entonces, aficionados a la ciencia ficción que os gusta este tipo de género, yo os recomiendo que os acerquéis más que nada para porque os sentiréis como en casa. Este es el tipo de mundo, el tipo de relato de ciencia ficción que me gusta. Pero luego, así sí que esto sí que no os lo puedo garantizar, que la historia en sí os parezca redonda, ni el desarrollo de todos los personajes y todas las situaciones que se presentan os parezcan redondas, su presentación, nudo y desenlace. Una obra que creo que algunos podrían calificarla de pretenciosa, otros de demasiado ambiciosa, otras de que el autor a lo mejor no está preparado para plantear todo lo que quiere plantear aquí. A mí me parece un cómic muy chulo, pero que tiene fallos así. Pero aún así, yo durante su lectura, tanto la primera como la segunda, hay cosas que he disfrutado muchísimo, muchísimo. Bueno, una de mis series favoritas de ayer, ya lo sabéis, no me voy a repetir. Las cinco tierras. Cinco tierras, en ese caso ya el volumen 6. Con eso cerramos el segundo arco en el mundo de los simios. ¿Y qué queréis que os diga? Que no os haya dicho las cinco tierras, porque más. Tal como, además, yo soy de los que no me espero a que salgan los 3 volúmenes de un arco. Me voy leyendo uno, me quedo con un Quijante de la leche. Bueno, voy a coger el 2 que ya ha salido, otra vez con un Quijante todavía mayor. Y digo, joder, cómo me gusta sufrir. Pero es que disfruto esa incertidumbre que te hace desear todavía con más ganas el siguiente álbum. ¿Y qué os puedo decir? Un arco que en principio parece, por lo que en redes, que no convenció a según qué gente, tanto como el de los felinos, el primero, los 3 primeros álbumes, pues sinceramente yo tengo que ser sincero con vosotros y conmigo mismo. El primero me encantó y me hizo enamorarme de esa serie y me parece brutal, pero es que este me gustó más, me ha gustado más. A pesar de que tiene algunas cositas que diría, quizá aquí lo hubiese hecho de otra manera, quizá aquí lo hubiese hecho de otra, pero y además te presenta ya, te pone, el final de ese tercer round te pone la forma roja para decir, cuate, que aquí hay tomate y se vienen curvas. O sea, ¿qué más se puede pedir? Yo, sinceramente, la parte de mejor, desde luego, es la de esa familia que se encarga un poco de el orden, ¿no? En los bajos y altos fondos de la ciudad. Ese es el arco, digamos, más espectacular. Eso, desde luego. El arco del palacio, ¿no? Y con un personaje que viene, lo conocimos en la primera trilogía, esa princesa, por decirlo de alguna manera,
Hay momentos que el principio que se hace un poco, pero luego gana mucho y al final, vamos, es básico. Y el quizás que me pareció un poco decir, hostia, aquí quizás que no están desarrollando mucho más, ¿no? Esos dos protagonistas femeninos que se encuentran, se pierden en una especie de selva barra bosque, ¿no? Rueda de peligros, huyendo de lo que huían, no voy a spoilear más, pues quizás, ¿cómo lo diría? Quizás no está tanto. Joder, en el último álbum lo arreglan mucho. Contando también que tengo la sensación que son personajes. Hay algunos personajes que quizás aquí no se tratan con. Hay personas que se tratan con mucho más profundamente que otros, pero yo creo también que aquí hay mucho de personaje que decir, esto os lo presento, pero guardaos que en los próximos álbumes quizá haya sorpresas. Tengo esa sensación. Puedo equivocarme seguramente perfectamente, ¿eh? Pero de momento, yo, sinceramente, así como estoy disfrutando mucho los mundos de Arran y de Ogón, por cierto, lo de las guerras, los últimos dos de guerras de Arran y el último de Magos, los he leído, pero no quiero tenerlos hasta que, cuando acabe las guerras de Arran, si es que acaba, supongo, y os hablaré un poco más de lo que me está pareciendo toda esa parte de serie ese último año, ¿no? En el próximo vídeo seguramente os hablaré de él. Bueno, vamos a. Pero, desde luego, las series que, digamos, que estoy disfrutando al 100% es este Cinco Tierras, ¿no? Seguro. Bueno, una que también es bastante novedoso, que es esos fantasmas de Zalsunda, dentro del Caballero del Ocaso, que era el título del primer álbum, con un autor nacional de aquí, Francesc Grimal, si no me equivoco es mallorquín, pero que en Francia, esto viene de Francia directamente ya, o sea, es un brete. Porque, sobre todo, al igual, esto es, digamos, que es más de lo mismo de lo que vi en El Caballero del Ocaso. Un arte muy particular que recuerda influencias, obviamente, de autores míticos, ¿no? Como Moebius, etcétera, salvando las distancias siempre, obviamente, ya os lo digo. Pero es absolutamente brutal el arte de Francesc Grimal. Es una absoluta locura. Y sobre todo la imaginería para crear eso, ¿ves? Lo veis, ¿no? Naves y un mundo fantástico y tal. Eso, ese álbum va conectado directamente con el anterior, pero no es una continuación. Yo diría, si no me equivoco, que es anterior, tiempos atrás, antes de que sucediese lo que sucedió en el primero. O sea, es una, digamos que yo lo considero más una precuela, ¿vale? Y las sensaciones son las mismas. Un arte de los más espectaculares que he visto últimamente, con la sensación quizás que las escenas más dinámicas, ¿no? Más de acción, quizás se queda un poco demasiado estático, pero a mí no me saca la lectura. Y sobre todo, un absoluto espectáculo a nivel visual. Es absolutamente brutal. Otra cosa que puede pasar también, que el tema de la creación de este mundo, de la trama de los personajes, siempre queda la sensación de decir, hostia, tan que vas por explicar, quiero conocer más el personaje, y el por qué se hace eso, y el por qué se comporta así, y de dónde vienen esos, y dónde van los otros. Muchas veces en diálogos o recuadros te explicas según qué cosas, pero yo creo que necesitarías más desarrollo a nivel visual. Pero claro, el espectáculo visual es tal, y la imaginería de creación de mundos y de desafío es tal, que vamos, yo, esto es que me lo bebí en una primera lectura y luego lo que se vuelve a leer, porque para recrearme más en los detalles, ¿no? Es descomunal el arte de Francesc Grimal, descomunal. Pero quizá eso sí, a nivel de guión me gustaría más desarrollo según qué personajes y subtrama. Pero desde luego, un absoluto espectáculo lo que está haciendo a Francesc Grimal al frente de ese Caballero del Ocaso, una brutalidad, además con un aire al europeo de ciencia ficción así histórica muy de los 70 y principios de los 80, ¿no? Me recuerda mucho a eso. Él tiene se respira en sus páginas, en sus viñetas, y claro, a mí con eso me tiene ganado. Lo he disfrutado mucho ese Caballero del Ocaso, en ese caso, fantasmas de Zalunda, de verdad, maravilloso. Bueno, acabaremos con 2 horas, que tela también estas 2 horas. Hostia, al final 1 hora de vídeo me lo esperaba, me lo esperaba. Primero, qué ganas le tenía. La casa Asher de El Gran Dufaux, que sabéis yo que de Dufaux sé que es un multiventas, uno de los que más triunfan en el mercado europeo, pero ya hay guiones que me han convencido y otros que no. Adaptando, pues, el relato más famoso de Edgar Allan Poe, que La casa Asher, y con el dibujo de mi gran ídolo, mito y desde hace un tiempo amigo, Jaime Calderón. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa casa Asher? Para empezar, no es una adaptación
letra por letra, frase por frase, párrafo por párrafo del relato original, ¿eh? Aquí hay variaciones. Que además, De Folla se encarga de, en según qué momentos, crear según situaciones, incluso con el mismo autor dentro del cómic, para quedarte decir, hey, que estamos haciendo cositas, que queremos hacer unos cambios. Y eso hace que quizás, hombre, los grandes defensores de siempre, ¿no? De el respeto por la obra original saltarán, ¿no? Pero a mí me ha encantado esas ganas de dar una variación, porque además yo creo que así les da mucho más juego para hacer un relato mucho más, ya no extenso, que también, ¿no? Sobre todo más trabajado, ¿no? Y más completo. Pero sobre todo, si por algo vale la pena ese álbum, es por el trabajo del máster, de Jaime. Lo que hace Jaime Calderón aquí es otra demostración de que no hay un lápiz como en nuestro país, y sobre todo el gran desafío para él, ¿no? Que era el trabajo del color. Algo que él, particularmente a nivel profesional, en estos últimos años lo conocíamos por su lápiz, ¿no? Y por su rotación, pero no por el color. Pues vaya trabajazo en las atmósferas, en las expresiones de según qué personajes, en las... Es que yo iba por según qué páginas y respiraba la niebla, ¿no? O el frío de esas calles o de esa... Pues absolutamente brutal. Y se crea un relato, pues, sencillo, una adaptación según qué momentos respetuosa y en otras igual de respetuosa, pero que quiere aportar su propia identidad y su propia originalidad. Y sobre todo, de nuevo, un trabajo absolutamente brutal del gran maestro Calderón, que luego, gracias a la edición de Yelmo, nos regalan algunos regalitos de bocetos, diseño de personajes, etcétera, del gran máster. Absolutamente maravilloso. Muchas ganas de ver ese nuevo álbum dentro de la ambientación de la época romana, creo, si no me equivoco, de Jaime, que nos avanzó en una de las últimas entrevistas que hicimos. Y de verdad, un disfrute esa casa Asher, a pesar de que el guión no es perfecto, a pesar de que la adaptación a unos les podrá convencer más y otros menos. El relato también de la casa Asher da para lo que da, pero Jaime aquí es... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y acabamos con un clásico de clásicos. Además, creo que una de las mejores ediciones a nivel de lo que es diseño, ¿no? Porque luego hay otros factores en las ediciones, ¿no? El papel, la cantidad de extras, el precio, un poco todo, pero con qué gusto han diseñado ese integral de Jim Kudlas, uno de los grandes, digamos, bueno, los westerns, sí, es western, pero con otra índole. Esto, para que os hagáis una idea, fijaos el equipo creativo, ¿vale? Charlier, Giraud, los creadores de Blueberry, y luego también Rossi, que déjalo él también. Y bueno, encuadernación holandesa, con ese, fijaos el diseño de la portada, es absolutamente espectacular, muy chulo, muy chulo. Y luego la parte trasera. Eso, para los que no lo sepáis, es un proyecto que, debido al éxito de Blueberry, llevan ya unos cuantos años trabajando juntos. Charlie y Giraud, como muchos lo conocemos como Moebius también, cuando trabajaba la ciencia ficción o fantasía, pero cuando dibujaba Blueberry o historias más terrenales era Giraud, el gran mito del cómic franco-belga. Entonces, nos crearon ese personaje, un veterano, ¿no? de la guerra, unionista, que además es antiesclavista, y que va a las tierras del Mississippi, que antes hemos hablado del Mississippi, para heredar una propiedad, ¿no? Y bueno, aquí se notará que tanto por haber estado en la parte contraria del ejército y ser abolicionista, ¿no? Antiesclavitud, pues primero con su prima y luego otros personajes que están por allí, pues no será prácticamente todo muy fácil. Aquí, pues, ¿qué vamos a decir? Charlier y Giraud, en plena ya plenitud de su arte, pues brutal, pero ¿qué pasó? Que después del primer álbum, pues digamos que por lo que fuese no tuvo la respuesta que esperaban, así apabullante como era Blueberry, y lo dejaron un tiempo. Cuando se decidió volver, justo cuando querían hacer el segundo álbum, Charlier pues abandonó este mundo y se quedó Giraud diciendo, pues ¿qué hacemos ahora? Pues venga, va, yo me encargo de los guiones, y Rossi, ese tío que promete, por decirlo de alguna manera, me río porque vaya uno Rossi, me sustituirás al dibujo. Y Dios, mira qué espectáculo. Entonces, así como con el primer álbum de Charlier se nota un relato un poco más clásico, más al uso, se nota que Giraud, todo el tema de los pantanos y todo lo que se va ahí, lo lleva a un terreno más holístico, misterioso y fantasioso incluso, pero no deja de ser
un relato perfectamente terrenal. Y aquí tenemos pues los siguientes álbumes que hicieron Giraud y Rossi, con una edición maravillosa, y bueno, uno de los westerns, digamos, atípicos, diferentes, míticos de la BD. Una obra para los que os guste el género inconfundible, para quien queráis tener todo lo de Giraud o los principales westerns que hicieron huella en el mercado europeo. Aquí tenéis ese maravilloso Jim Cunliffe en una edición de película y oye, la he disfrutado. Pensaba yo, ese Toshal tardaré, ¿eh? Me lo bebí, me lo bebí. Bueno, pues ya lo habéis visto. Tela, la de lecturas, 1 hora y 6 minutos, tela lo que ha tenido a durar esto, pero es que me lo esperaba. Son muchos títulos, muchos también que he dejado apartados y algunos que tengo pendientes de leer también, que consta. Pero bueno, espero que, aunque haya sido más largo, os haya entretenido, os haya gustado, os haya ayudado a descubrir alguna obra a lo mejor que no teníais registrada. Perdón, se me está cayendo todo, se me está cayendo la cama. Es que si pudieseis ver ahora la cantidad de tochales que tengo aquí, y no sé dónde meterlos todos, pero bueno, hecho, voy a poner orden en todo eso, pero antes, sobre todo, deseando que os guste ese vídeo y los próximos que se vienen, ante todo, sobre todo, lo más importante, que tengáis buenas lecturas, evidentemente, y por supuesto, cómo no, lo más importante de todo, ser felices, siempre. Chao.